¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Cualquier colombiano que en vida no haya expresado por escrito su negativa a donar órganos es un potencial donador, según lo establece la ley 1805, que entró en plena vigencia el 4 de febrero de este año. Una ley que en su momento pretendía resolver una crisis de donación de órganos que existía en todo el país, pues la tasa de donantes voluntarios era muy pero muy baja. ¿Cómo están hoy las cifras? ¿Cómo participa la familia en todo este proceso? ¿Cómo garantizar que no haya ningún tipo de irregularidad en este proceso? Hoy les vamos a explicar el ABC de la donación y trasplante de órganos aquí en Colombia. Así comenzamos En Directo. La calidad de vida de un paciente que no ha recibido un trasplante se limita de manera ostensible debido a que tiene que acudir de manera frecuente a centros hospitalarios para que a través de un procedimiento o el uso de equipos médicos se sustituyan las funciones que los órganos dañados han dejado de cumplir. Hablamos con uno de ellos, es una persona que requiere en este momento un trasplante de riñón. Vamos a poner este tema así en contexto. En 2015, Gerardo Infante Bautista empezó a presentar fuertes dolores de cabeza y su tensión arterial comenzó a subir de forma desaforada mientras se encontraba trabajando. Aunque fue objeto de tratamiento y fue medicado, continuaba con los síntomas y el dolor, hasta que fue necesario practicar exámenes más rigurosos para determinar cuál era su padecimiento. Me hicieron biopsias del riñón y encontraron que sí, que el riñón ya estaba en el 80% dañado, que no estaba trabajando sino un 20%. Y con cantidad de medicamentos y con cantidad de tratamientos se trató de salvar los riñones, pero no fue posible. Duré más o menos un año en tratamiento para eso. Aunque duró cerca de un año en este proceso, fue necesario acudir a diálisis para limpiar su organismo, función que ya no podían cumplir sus riñones. Ahora, junto a su esposa, cada 3 días acude a que le practiquen este procedimiento en una clínica de Bogotá. Pues es bastante agresivo y eso no todas las veces sale uno bien. Hay veces sale uno con dolor de cabeza, hay veces sale trastornado, hay veces sale uno bien, no le sienta mal, todo depende como el grado de intoxicación que tenga uno en el cuerpo y la cantidad de líquido. Pues afortunadamente en mi caso yo todavía elimino. Mi orina es normal, pero no estoy sacando toxinas. Después de un año de diálisis, ahora está a puertas de entrar en una lista de espera para un trasplante de riñón. Esto de estar uno cada tercer día conectado a una máquina es duro, es difícil y sobre todo que está uno amarrado a una máquina porque no puede uno hacer mayor cosa, no puede uno viajar, salir a otro lado porque tiene que estar cada tercer día en la clínica. Sin embargo, le preocupa que tenga que aguardar mucho tiempo para recibir el trasplante, pero es consciente que ocurrirá cuando finalmente reciba el trasplante. La vida de una persona cambia totalmente. Me dicen que tener un riñón donado es como tener un niño, un bebé en la casa. Tiene que cuidarlo exactamente igual que un bebé. Mucho cuidado en la alimentación. Los medicamentos que le vayan a recetar uno de ahí van a ser de por vida porque tiene uno que cuidar que no se vaya ese riñón, no vaya a ser rechazo al riñón nuevo. Entonces tiene uno que cambiar como su estilo de vida y cuidarse uno mucho de ahí para adelante. El calvario, como él lo llama, que ha tenido que enfrentar con su enfermedad de riñón, espera que termine muy pronto. Muy bien, 6 de la tarde, 35 minutos. Gracias por estar con nosotros aquí en directo. Nuestro tema de hoy es donación y trasplante de órganos. Vamos a hablar de los mitos y las realidades sobre este tema para poder hacer conciencia sobre un tema que es muy importante para todos los colombianos. Para hablar de este tema me acompañan hoy Adriana Segura, ella es subdirectora técnica de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre, y también Jorge García, es director de la Fundación Retorno Vital. A los dos, gracias por acompañarnos hoy en directo. Muchas gracias. Bueno, quiero arrancar, Adriana, con el caso del señor Gerardo. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el señor Gerardo para entrar en la lista de espera? Es variable. Muchas gracias por la invitación. Este tema es un asunto de todos, como bien lo decían, y es clave entender
el drama humano por el que pasan las personas. Hay personas que tardan muy poco tiempo en la lista, pero hay personas que pueden tardar perfectamente más de 7 años en una lista de espera. Depende, porque para poder tener un donante que de verdad le sirva a uno, uno tiene que encontrarse muy compatible con una persona que al azar en cualquier parte del país fallece y que se parece genéticamente a uno y que además el componente, el órgano, en este caso el riñón, está en unas condiciones adecuadas para trasplantárselo a uno. Entonces, eso es, si se quiere una lotería, no funciona así, hay unos criterios técnicos, científicos con los cuales se asigna, pero en el sentido de encontrar a alguien tan parecido a mí, tan compatible conmigo como para que sea el más compatible yo de entre la lista de espera que son más de 2.000 personas, es impredecible, pero sí podemos decir que puede tardar incluso más de 7 años. Bueno, los invitamos en este momento a que participen. Ya nuestra línea telefónica está completamente abierta, está disponible para todos nuestros televidentes, para que nos llamen y nos cuenten pues su caso, también su experiencia, sus opiniones o preguntas para nuestros invitados. El tema: donación y trasplante de órganos en Colombia. Y tenemos acá a Jorge García, que él es director de una fundación que se creó ya hace un poco más de 13 años. Jorge, pero quiero que también nos cuentes tu caso, porque la fundación se crea precisamente con una situación personal suya. Sí, gracias Luz Helena, muy amable. Sí, yo creo que las situaciones de cada individuo tienden a tener ciertas condiciones después de una situación de vida. Y eso es lo que sucedió conmigo. Cuando yo entré en una insuficiencia renal crónica terminal, yo soy diabético desde los 8 años, y una de las situaciones por las cuales un paciente diabético con el tiempo deteriora ciertos órganos vitales de su cuerpo, como el ojo, como los riñones, los órganos vitales se van deteriorando por este tipo de enfermedades. Y yo digo, afortunadamente o desafortunadamente me dio la enfermedad, pero gracias a esa situación hoy puedo decir que estoy ayudando a muchas otras personas a que puedan entender cómo manejar su enfermedad, cómo lograr una mejor adherencia, porque muy bien lo decía el testimonio, era de don Gerardo, es que el trasplante tiene una condición en la cual tú tienes que asumir el rol de cuidarte muchísimo más. Si bien es cierto, lo que uno buscaría era que esto nunca pasara, es decir, uno no tuviera que llegar a estos extremos de enfermarse, pero resulta que nuestra cultura en Colombia no tenemos ese tema de autocuidado. Sí. Esperamos a que las cosas sucedan y ahí sí vamos a cuidarnos. Comenzarnos a curar. En tu caso, ¿cuánto tiempo duraste Yo esperando? duré 5 años en lista de espera. Nunca llegó un donante para mí. Yo siempre digo que tengo un héroe en mi familia y es mi hermano, a quien yo le quiero dar las gracias y siempre se las voy a dar. Se las voy a dar gracias a Dios primero que todo. También quiero darle las gracias a mi mamá porque me dio la oportunidad, y a mi papá que me dio la oportunidad de vivir, y a mi hermano me dio la segunda oportunidad de vida. Porque fue tu hermano quien te donó. Él me donó. Eso se llama, eso es un donante vivo relacionado. Es decir, que familia le puede donar al paciente que está en esa condición de insuficiencia renal crónica, que es mi caso, yo soy trasplantado renal. Ok, muy bien, Jorge. Hay un incremento en las cifras de trasplante aquí en el país, ¿no? Las cifras no son tan bajas como antes. Yo me quiero basar en esta cifra del Instituto Nacional de Salud. Pasamos de 539 casos de trasplante en el primer semestre del 2016 a 688 trasplantes en el mismo periodo de este año, es decir, un incremento de un 28% en el número de trasplantes. Eso es una cosa positiva. Sin embargo, Colombia tiene una de las tasas más bajas en cuanto a trasplantes, ¿no? No sé si esta cifra ya está actualizada, pero leí que son 7 donantes por cada millón de personas. ¿Es así? No. Bueno, vamos a aclararlo entonces. Vamos a aclarar que Colombia tiene una red sólida, sí. Es una red que lleva décadas trasplantando. Colombia es pionero en América Latina, se ha sostenido en el tiempo como la quinta más activa red de la región. Estamos siendo superados, por supuesto, por países que nos llevan ventaja, eso es cierto, pero también es cierto que Colombia incluso suministra procedimientos de trasplante para pacientes que lo requieren de otros países donde el procedimiento concreto de donante vivo no existe o no está suficientemente adecuado como para garantizar la seguridad que hoy en día tenemos con esos trasplantes. Sí. Entonces, la tasa de 7 es una tasa que claramente nos deja un reto por venir,
pero que sí nos obliga a decir gracias en primer lugar. Decirle gracias a miles de donantes cuya memoria vive en decenas de miles de trasplantados en este país, que están en todas las regiones, que cada vez es más frecuente que cuando hablamos con una familia, la familia diga sí, esto a mí me puede ayudar, porque además yo lo he vivido a través de un amigo, un hermano, un conocido que recibió un órgano o un tejido y está con vida y con calidad de vida gracias a esa generosidad. Sí, pero la cifra no es equivocada, es decir, tenemos esa cifra en Colombia, hemos crecido y seguimos creciendo por fortuna, Adriana, pero esa es la cifra que se sigue manejando todavía. No es la cifra que ha tenido, el pico más alto que tuvo Colombia lo tuvo en 2009, 2010, llegamos a una tasa máxima de 10 donantes por millón de población para ese momento. De 7 pasamos a 10. Teníamos 10 en ese momento, pero el comportamiento de la donación y el trasplante no es tan fácil, no es tan sencillo como el imaginario piensa, que es que la gente es egoísta y no dona. Eso no es cierto y no es justo. La gente dona, la gente quiere donar. Los estudios que se han hecho en Colombia muestran eso. El problema es que técnicamente no es tan fácil. De la donación a la extracción hay un trecho que, aunque yo quiera ser donante, no me permite serlo en el efecto, que realmente se saque un componente de mi cuerpo, pasa no solamente porque yo lo quiera, sino por de eso vamos a hablar también, porque eso es un tema que requiere de mucha información, muchísima pedagogía. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el gobierno nacional también. Tenemos una llamada a esta hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Cuéntanos. Muy buenas tardes. Sí, agradezco mucho el programa. Yo quería comentarte algo. Lo que pasa es que yo tengo un hijito en condición de discapacidad, tiene 29 añitos. Él asiste a hemodiálisis martes, jueves y sábado en el Instituto del Riñón. El trato es muy bien, excelente, me lo quieren mucho, pero eso es muy triste, el acabadero de vida, porque si le da el 5%, el hemodiálisis le quita el 10%. Es terrible como está agotadito totalmente. Y pues no ha habido nada, pero ahorita hay una oportunidad de que, yo quiero hacer una pregunta, la hermanita le va a donar el riñón, la hermana o el hermano, pero entonces la discapacidad de él es muy severa, porque es difícil si de pronto él aguanta el trasplante. Ya es muy... Él está demasiado agotado. Porque después él le dio paratiroidismo de la misma enfermedad, la EPS no quiso autorizar, le hicieron la cirugía tarde de la paratiroidismo y totalmente quedaba muerto del cuellito para abajo. Bueno, agradecemos de todas maneras a nuestra televidente su testimonio, muy valioso, Adriana. ¿Qué le podemos decir a ella con respecto también al caso que está pasando en este momento? Que tenga confianza, que siga el proceso médico, que no se rindan. Es una cosa difícil, ¿no? Jorge lo esbozaba un poquito en el testimonio, y es que esto no es nada más estar anotado en una lista, sino la cotidianidad del paciente que está esperando. Por un lado, la espera de que ese teléfono timbre. Claro. Y por otro lado, las condiciones de enfermedad, porque esto es una cosa sistémica, es tan duro, tan difícil, que muchos de los pacientes nos cuentan que o sea, es tan feliz el día en que se despiertan y pueden volver a comer, a tomar el agua que quieren tomar, porque ellos tienen restricciones en la toma de líquidos. Tener una vida normal, no más. La vida cotidiana que nosotros a veces pasamos por alto y que es la esencia del ser, ellos la tienen muy restringida. Entonces, dimensionarlo, y yo pues agradezco la intervención de esta mamita, porque refleja la situación de miles de personas, tanto los pacientes como sus familias, que todos los segundos, todo el tiempo están esperando esa llamada, pero también están viviendo una condición muy compleja que uno no alcanza a imaginarse, sino cuando ya la tiene que afrontar. Muy bien, tenemos otra llamada a esta hora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Ferley Marín. Hola, Ferney, cuéntanos. ¿Con Ferley Marín? Sí, te escuchamos. Mire, es que quiero participar del programa. Claro. Cuéntanos. Para saber, yo estoy en este momento en un proceso de trasplante de hígado. ¿Sí?
Y quisiera saber, la doctora que me decía ahí que a veces toca esperar mucho tiempo, entonces quería saber si en el momento de que ya se tiene el donante hasta el momento de que ya se lo van a trasplantar a uno, ¿qué tiempo puede pasar? Vale, Ferney, muchas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Adriana. Es muy buena pregunta, porque si bien la espera es muy larga, desde el momento en que te llaman, que sí tienes un donante, hasta el momento en que tienes que estar listo en salas de cirugía para recibir tu trasplante, es cuestión de horas, es muy rápido. Y la razón, digamos, de la angustia es porque tengo que estar preparado, porque tengo que estar listo en hígado. El tiempo de espera en nuestro país es menor, la lista también es mucho más pequeña que la que tenemos en riñón. Los equipos son muy buenos y en general va muy bien el trasplante de hígado, entonces Ferney, mucha fe, va a ir muy bien, seguramente. Ten paciencia, depende también del grupo sanguíneo, de la compatibilidad, lo mismo que estábamos hablando para riñón, aplica para todos los ¿Y la órganos. espera, Adriana, disculpa, la espera depende del tipo de órgano? ¿O hay unos que pueden esperar más que otros? Claro, porque tienes una lista de espera mucho más pequeñita en hígado, son 150 personas alrededor, esto varía todos los días, y en cambio en riñón tienes 2.300 aproximadamente. Entonces, evidentemente, y cada donante puede donar los 2 riñones y el hígado. Entonces, el hígado con mucha frecuencia se extrae junto con los riñones y entonces hay más probabilidad para los pacientes de hígado. Ahora, es una cirugía, digamos, técnicamente más compleja. Si se quiere, es mucho más, digamos, delicado, con un poquito más de problemas en el posoperatorio, pero en general son equipos muy buenos los colombianos. Por eso les decía que lo que tenemos es que cambiar un poco el chip y dejarla como la cosa dura, porque sí es una realidad que todos los procesos de salud son muy duros, que las condiciones son muy duras, pero también es cierto que tenemos mucho que agradecer y mucho que celebrar de la competencia de los equipos de trasplante en el país, de la gente ardua y valiosa que hace gestión de la donación en el país, que trabaja con familias en duelo y que armoniza el proceso de duelo con la donación, y de las posibilidades reales que tiene la gente de trasplantarse. Ferney tiene que tener esperanza, tiene que persistir y tiene que estar listo, porque cuando lo llame son horas. Bueno, Jorge, ¿tú querías agregar algo? Sí, mire, la situación, mira, aquí hay varios componentes que se mueven alrededor de esta situación de las personas que alguna vez estuvimos en espera y otros que están en espera, como lo acaban de mencionar estas 2 personas que intervinieron. Yo duré 4 años, casi 5 años esperando. Uno siempre espera que como dice Adriana, que ese teléfono suene. Hemos visto casos de personas que entran a la lista de espera, por ejemplo, en el mes de enero y de pronto en el mes de abril ya lo han llamado por primera vez, porque depende mucho del tema de la compatibilidad. Lo que se busca con esto es que sea el mejor órgano para el más compatible. No es que vamos a poner al que está de primero en la lista, esto no es como una fila del banco, que el que va de primero es el que tiene el beneficio. Aquí es el más compatible, digámoslo así, sin tener en cuenta todas esas variables que menciona la doctora Diana, que son muchas, y entre esas pues las que más prevalecen es el tema del tipo de sangre, pero no tiene tampoco que ver, y eso es otro mito que la gente tiene, y es que las personas de bajos recursos no tienen la misma oportunidad que los de altos recursos. Y resulta que eso no es así, y vemos que en Colombia la gran mayoría de la población trasplantada son de estrato medio, medio esto no bajo. tiene nada que ver con que el que tenga más posibilidades económicas tiene la prioridad. No, para nada, absolutamente. Eso es un mito que en realidad lo único que hace es desinformar a las personas. Escuchaba también en el primer testimonio que la mamita la escuchaba como con un auxilio, decir es que el sistema de salud tampoco nos ayuda. Sí, es cierto, a veces los procesos de estudios pretrasplante a veces son muy demorados, y sobre todo en los niños es mucho más complejo, porque es que generalmente los niños reciben donantes de niños, si la doctora me puede corregir en eso. Entonces es mucho más complicado, por ejemplo, tener un niño en la cardiovascular de Bucaramanga que están esperando corazones, niños pequeños, muy pequeños, de 3, 4 años, que necesitan un donante de corazón y no se lo puede dar un adulto, por obvias razones. Muy bien, 6 de la tarde, 50 minutos, tenemos ya preguntas de las personas que están en la calle. Vamos a ver qué dice la gente, cuáles son sus inquietudes. ¿Cómo puedo garantizar yo que mis órganos sí van a ser bien aprovechados
y va a permitir que una persona pueda seguir viviendo. Bueno, eso es un tema, Adriana, bien común y muy frecuente, ¿no? El tema de yo creo que también un poco la baja cultura que tenemos, o ese desconocimiento más bien que tenemos, tiene que ver con la desconfianza que tienen muchos colombianos, porque relacionan todo este tema con corrupción, con mafias, con tráfico, con una cosa, con la otra, y eso también puede ser un mito, del que queremos hablar hoy. ¿Cómo garantiza el Estado que mis órganos no van a ser traficados, no va a haber algún tipo de irregularidad con eso? Estamos cada vez más seguros de poder decirle a la ciudadanía con total certeza que la asignación de los componentes anatómicos es absolutamente equitativa. De hecho, estamos muy contentos porque ahorita hicimos un análisis de lo que estaba diciendo Jorge, las distribuciones tanto de donantes como de receptores por estrato socioeconómico, y lo que encontramos en realidad es que son casi calcadas, es exactamente lo mismo, o sea, colombiano dona colombiano, no hay una divergencia entre que los donantes son personas vulnerables económicamente y los receptores son ricos. Como el sistema de aseguramiento cubre todo el proceso, ningún paciente paga por tener un órgano compatible. Entonces, eso nos da garantías. Tenemos problemas y tenemos asuntos que resolver y que saber mejor como Estado en el tema de tejidos. Ahí hay unos asuntos que necesitamos aclarar. En el caso de los tejidos, los criterios de asignación son demasiado variables entre las regiones del país. El Instituto Nacional de Salud está haciendo un trabajo fuerte en este momento para generar los criterios nacionales de asignación. Estamos ya empezando un trabajo para generar esos criterios y una lista única de espera nacional de córneas que nos permita tener un trazo certero y garantizarle eso que en órganos ya es una realidad desde hace varios años, y es que hay una lista única controlada directamente por el Instituto Nacional de Salud, donde aplican estrictamente esas reglas, que son reglas de juego médicamente pertinentes y no reglas, digamos, diferentes dependiendo de dónde está el paciente, que es lo que estamos encontrando. Muy bien, nuestra línea telefónica se sigue moviendo, tenemos llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Lo que yo le quería decir... doctora, muy buenas noches. Sí. Doctora, lo que yo le quería comentar, que sea como sea, doctora, eso es prácticamente ya la cuestión de hemodiálisis y de trasplante está llegando igual que como tener un cáncer, lo mismo, pero la verdad... Debemos de ser realistas. Yo he visto que dice que el Estado va a quitar a las EPS y se va a hacer cargo de los pacientes, especialmente del CISBEN, porque es muy triste que ya uno acude hasta una tutela, ya no vale ni la orden de un juez, ni de la personería, ni de nada. Cuando ya le dan un medicamento, ya es tarde. De verdad es muy difícil porque cada día uno ve en los hospitales, en todo lado, es una fila terrible para una hemodiálisis y para todo, y no hay nada. Yo tengo mis 3 hijos en condición de discapacidad, pero es muy doloroso. Capital a veces saca al aire y dice un noticiero, que hay varios noticieros que son tan amarillistas, dicen, no, Capital está súper bien, está cumpliendo, Julana, tal EPS está cumpliendo, pero mentiras, porque la mayoría de los noticieros, Caracol, RCN, lo que sea, saca lo que le conviene al Estado, pero no lo que le conviene al pobre, eso es mentiras. Bueno, son testimonios, Adriana y Jorge, ¿verdad?, que nos muestran como todo el panorama y la angustia que de verdad viven tantas y tantas familias colombianas que están a la espera de esta llamada y que sufren también con el sistema de salud. Jorge, tú le querías Sí, no, la verdad es que para nadie es un secreto que el sistema de salud en este momento tiene un colapso. Para nadie es un secreto que la situación de atención para el usuario es bastante delicada. Si bien es cierto, los hospitales están totalmente llenos de pacientes en las salas de espera y bueno, con mala atención, eso es muy cierto. Yo creo que aquí el llamado para la gente es decir, ellos están en todo su derecho de denunciar, pero tienen que hacerlo de una manera muy efectiva. Para eso están los organismos de control respectivos, como la Superintendencia Nacional de Salud, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo.
Entonces, no quedarnos en solamente la queja, sino también ayudar a que estas veedurías y estos controles sociales como los que hacemos a través de la Fundación se puedan hacer de manera efectiva. No nos podemos quedar solamente en el quejarnos, sino qué estoy haciendo yo para también mejorar el sistema de salud. Muy bien, sigan participando hoy en nuestro tema. Estamos hablando de la donación y trasplante de órganos aquí en Colombia, tema que se está moviendo en redes sociales, y quiero saber ya qué dicen nuestros tuiteros. Salman. Así es, Luz Helena, buenas noches y buenas noches a todas las personas que están opinando a través de @Canal Capital con el hashtag En Directo Capital. Muchas de las preguntas tienen que ver con esos mitos que normalmente existen sobre el tema de los trasplantes, como bien decía Luz Helena. Esta es una de las primeras preguntas que nos llega y dice, ¿cuáles son los órganos que mayor demanda tienen? Aquellos que tienen una lista de espera mucho más larga para que las personas puedan conocer un poco cuál es la dinámica sobre el tema de las donaciones. Otra de las preguntas que tenemos para la tarde de hoy a través de @Canal Capital es ¿cuánto tiempo debe esperar una persona para recibir la donación de un órgano? Que también es una pregunta que ya hace un momento contestamos con una llamada, pero que resulta muy relevante para el tema. Y una de las últimas preguntas que tenemos en la tarde de hoy con el hashtag En Directo Capital dice, ¿es verdad que existen redes de tráficos de órganos o esto es solo una leyenda urbana? Una de las preguntas que normalmente las personas tienen en las calles y que quieren aclarar para este tema tan importante, Luz Helena. Muy bien, Salman. Gracias por esas opiniones, estar pendiente de las opiniones de nuestros tuiteros aquí en Bogotá y bueno, y en todo el país. Ese tema de las mafias y eso, digamos, se escuchó mucho las noticias y la cosa, ¿verdad? De que cuando una persona moría, pues se les traían los órganos, los vendían, etcétera. ¿Qué tan cierto es eso, Carolina? Adriana. El tráfico de órganos es un fenómeno en el mundo que se ha identificado como algo que sucede con donante vivo. Antes tras de cámaras, antes de que empezáramos, estábamos un poco hablando y tú me dijiste que porque hacía la cara una pregunta que le hiciste a Jorge de por qué no se hace sino con donante vivo relacionado, o sea, con alguien que es familiarmente relacionado. Y la razón es que en el mundo, no Colombia, en el mundo ha pasado y sigue pasando que hay personas inescrupulosas que le compran a una persona en vulnerabilidad económica un órgano par, generalmente el riñón. Y esa persona, si estuviera en condiciones económicas adecuadas, no vendería su riñón, lo vende porque tiene una necesidad y lo vende pues a un precio injusto seguramente. Entonces esa práctica es ilegal y eso es lo que conocemos técnicamente como tráfico de órganos. Hay un combate desde hace varios años directo, frontal, mundial contra ese tráfico de órganos. Ahora, de donante cadavérico, hay varios mitos ahí alrededor de que, por ejemplo, me dejan morir para sacarme los órganos en el hospital. Falso. Si no se hace todo lo posible por salvarle la vida, no hay paciente ni hay donante. Y la razón es muy simple. Para que haya un donante se requiere que haya un manejo de tal complejidad que tengo que mantener a corazón batiente, tengo que ser capaz de mantener a corazón batiente un cadáver, una persona que ya falleció, pero que artificialmente le mantengo la circulación por unas horas más, y eso es un problema técnico muy grande si yo no tengo los órganos en unas condiciones adecuadas. Entonces, médicamente, como eso es muy difícil de lograr, no sucede en todos los casos, sino en muy concretos casos, pues la cosa de que me dejen morir para sacarme los órganos no es así, es totalmente lo contrario. Me tienen que haber hecho todo lo posible, todos somos mortales, todos nos vamos a morir, y si a pesar de todo lo posible yo me muero en esa condición, entonces sí puedo ser donante de órganos. Muy bien, vamos a esta hora con el dato, antes de la pausa, vamos a ver cuál es el dato del día de hoy. El dato antes de la pausa, octubre del año 2017, 2.589 personas se encontraban en lista de espera para un trasplante. De ellas, 2.389 esperaban un riñón, 137 hígado, 22 un corazón y 20 un pulmón. Pausa y regresamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Hoy hemos celebrado la memoria de todos los santos, millones de personas que están con Dios en el cielo. La Iglesia, cuando reflexiona acerca de un ser humano que ha podido mostrarse como testigo del Evangelio, llama a esa persona siervo de Dios. Después, si examina sus escritos y los testimonios de su vida, le da el título de venerable. Luego, se la llama bienaventurado o beato, si esa persona a quien se ha orado consigue de Dios para nosotros un milagro,
básicamente en temas de la salud. Y si obtiene otra salvación y otra sanación profunda de todos nosotros, se le da el título de santo. Implorémoslo mañana, que Dios nos bendiga a través de todos ellos, los buenos discípulos de Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Contragolpe es la respuesta a un golpe. Contragolpe es la reacción ofensiva contra el avance del equipo contrario. Contragolpe es el nuevo programa deportivo de Canal Capital, donde usted va a vivir el análisis y la opinión del mundo del deporte. No se pierda Contragolpe, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, por Canal Capital. Algunos no creían en ellos. Y aprender a interpretar bien la guitarra y de pronto pues comenzar a componer mis canciones. Pero ellos superaron las expectativas. No era difícil. Diga, soy capaz porque lo aprendí. Ahora son autores de lo impensable. Son ejemplares. Sanar físicamente las heridas sana el corazón. Conozca sus historias por Canal Capital. Siete de la noche, 2 minutos. Nuestro tema de hoy en directo, donación y trasplante de órganos en Colombia. Un tema bien interesante del que tenemos que informarnos sobre todo eso. Tenemos llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Buenas tardes, hablas con Manuel Zárate. Tengo 2 inquietudes pequeñas. Una es, lo que pasa es que tengo un hermano que tiene insuficiencia renal y él está ahorita viviendo con hemodiálisis. Pero entonces nosotros no sabemos cómo hacer el ingreso a las listas de espera para donación de órganos. Y la otra es si mi familiar tiene una persona que desea hacer la donación de órganos, ¿cómo es el procedimiento? ¿A dónde podemos acudir para hacer todo el trámite, por decirlo así? Muy bien, Manuel. Muchas gracias por tu intervención. Entonces, Adriana, para ingresar a la lista de espera, ¿qué es lo que toca hacer? Para ingresar a la lista de espera es un proceso médico de hacerse la evaluación con el médico que certifica que es una posibilidad. No siempre sucede, ¿no? Y acudir a un centro trasplantador, una IPS trasplantadora de las 25 que están autorizadas en el país para hacer este procedimiento y que se le haga el estudio pretrasplante. De pronto, Jorge puede contribuirnos sobre la experiencia real del ingreso de los pacientes en lista y si quieres yo puedo responder la segunda parte que me parece muy bonita. ¿Qué es lo del proceso, cómo es el proceso de donación con un familiar? No, digamos que para que las personas puedan entrar en una lista de espera. Yo estoy en este momento, por ejemplo, voy a hablar del paciente renal. El paciente renal en este momento está en una terapia de reemplazo, que se entiende como una terapia de reemplazo. Está, por ejemplo, en diálisis, hemodiálisis, es decir, que tiene que ir a una unidad hospitalaria donde lo tienen que conectar durante más o menos entre 3 y 5 horas, un día de por medio, para que haga la función del riñón. Sí. Ahí en las unidades renales ellos tienen el derecho de hablar con su médico tratante para que el médico le dé una alternativa adicional al tema de estar en diálisis. Entonces, para hacer claridad a las personas que nos ven y nos escuchan, es que yo puedo ser receptor de un donante siempre y cuando mi médico tratante me haga un buen estudio. Y yo puedo solicitarle a mi médico que me diga, yo puedo ser trasplantado. La otra es quedarme en diálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, que son las 2 alternativas. Y si esto se da y el médico hace los exámenes y verifica que exactamente yo puedo ser un receptor, él me tiene, es una obligación, me tiene que remitir a la unidad trasplantadora, como lo dijo Adriana. Ahora sí, entonces le amplío y le redondeo. Todos los pacientes que necesitan un trasplante y necesitan saber, pregúntenos, llámenos a la línea 018-113400 del Instituto Nacional de Salud. Nosotros con muchísimo gusto les damos asesoría dependiendo de la ciudad. Repitamos el número, Adriana, por favor, 018-113400, es la línea nacional gratuita del Instituto Nacional de Salud. Nos pueden escribir también a contáctenos@ins.gov.co.
a nivel nacional. Nosotros orientamos todos los días procesos específicos porque cada paciente tiene una situación diferente, una aseguradora diferente, unas condiciones, una ciudad diferente, entonces depende. Pero esto que planteaba Jorge es clave. Cuando tengan una duda, pregunten y pregúntenle a su médico tratante. ¿Podría trasplantarme? ¿Cómo me iría si me trasplanto de corazón? ¿Cómo me iría si me trasplanto de hígado? No solamente esperar que el médico me lo plantee, porque no siempre, pues somos humanos todos, no siempre el médico me lo va a plantear como una opción, de pronto porque no la conoce muy bien o no confía en ella, pero la opción es muy segura, se los garantizamos, y preguntando seguramente van a tener un acceso mucho más rápido al mecanismo de ley. Producción, si es posible, antes de terminar nuestro programa, me gustaría poner este teléfono que nos acaba de dar Adriana, que es el 018.000, sí, 11-3400. Sí. Que es la línea nacional. Vamos a ponerla allí porque es muy importante y va a ser muy útil para todas las personas. Hay un tema, Adriana y Jorge, que ronda mucho, y es lo del proceso de la extracción de los órganos. La gente se pregunta si eso depende con la forma como la persona murió, si es obligatoriamente uno tiene que morir en el hospital para poder hacerlo, cuánto es el tiempo que tiene que pasar para extraer los órganos. Vamos a aclarar esas dudas. Okay. Bueno, digamos que el tiempo es valiosísimo, como lo decía Adriana en un principio, sí, para la sobrevida de ese injerto. Es decir, ese órgano se mantiene en vida después de ser trasplantado de acuerdo a las condiciones en las que se mantuvo desde la extracción. Es decir, una persona que demora mucho, o sea, un cadáver al cual se le demora mucho tiempo la extracción, pues es menos tiempo de vida útil en el tiempo para esa persona que lo recibe. Entonces, de eso depende. Lo ideal es que llegara a una unidad hospitalaria donde pudieran hacer, digamos, como la atención inmediata, y eso le daría una mejor sobrevida a ese injerto. De eso básicamente dependería, y no sé si Adriana nos podría complementar un poco más. Sí, porque eso nos lleva a la pregunta de quiénes sí, quiénes no, lo que tú decías al inicio. Sí, y un poquito responderle la segunda pregunta al oyente, sí, también, o sea, redondeemos. Sí. Mire, toda la vida uno puede ser donante y hay que meterlo en el proyecto de vida. Ustedes saben que desde niños uno podría optar, por ejemplo, por la voluntad de donar cabello. Uno puede donar sangre desde los 18 años, 2 o 3 veces al año, dependiendo de si es hombre o si es mujer, toda la vida, y además porque los servicios transfusionales son claves para que haya programas de trasplantes. Entonces, si uno quiere ayudar al trasplante, en vida lo puede hacer por lo menos 2 veces al año, toda la vida. Y está donando para trasplante, pero además está donando para todo el mundo y para uno mismo si lo necesita. Sangre. Clave, en diciembre tenemos siempre escasez de sangre, eso, mando la cuña de una vez porque hay que pensarlo todo el tiempo como proyecto de vida. Y luego al final de la vida no hay un límite de edad certero, no existe, digamos, esa talanquera de decirte si ya llegaste a tal edad entonces ya no eres donante, no es así. E incluso hay otros tipos de donantes que existen en el país que yo no sé creo que estamos mejorando en la difusión de estos donantes, que son los grandes donantes, que son los cadáveres para docencia de investigación, que son los cuerpos en los que los médicos aprendemos, y los odontólogos también, Jorge es odontólogo, los profesionales de salud aprendemos anatomía, sí, y aprendemos antes de ir a un vivo cómo es el cuerpo humano. Sí. Son grandes salvadores de vida y la gente no sabe y no se pregunta de dónde salen. Pues miren, cada vez más esos donantes para la ciencia son personas que decidieron por un instrumento notariado donarse. Entonces, aun si mis órganos ya no sirvieron, puedo ayudarle a otras personas a través de la donación para docencia e investigación. Entonces, las posibilidades son todas. Por el momento, tranquilizarse, verlo como algo bello dentro del proyecto de vida de las personas y decidirlo. Y de una vez tomar la decisión de cuándo nos vamos a agendar para ir a donar sangre, que es, como les digo, un gran salvador de vidas. Por ejemplo, Adriana, teniendo en cuenta el tema de quiénes sí y quiénes no pueden donar, una persona, por ejemplo, que haya muerto en un hecho violento, que siempre está esa duda también ahí, ¿sí puede donar o no? Sí, tenemos una interacción muy buena, una articulación que estamos fortaleciendo todo el tiempo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De hecho, gran parte de los donantes desafortunadamente son con maneras de muerte violenta, o sea, accidentes de tránsito, pero también homicidios,
y evidentemente hay un proceso judicial que hay que proteger, que todo el cuerpo médico está protegiendo por la dignidad de esa memoria, pero también por la impartición de justicia, y ese proceso se armoniza con el proceso de donación. Entonces, la posibilidad de ser donante al final de la vida, aun cuando desafortunadamente uno fallezca en una condición violenta, existe, es articulada, el Estado lo tiene articulado y todo el tiempo estamos en comunicación con Medicina Legal, y de hecho para tejidos en los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de todo el país, las seccionales tienen la posibilidad de hacer extracción de tejidos, no son los órganos que necesitan volver a poner conexión de vasos sanguíneos, pero sí son las córneas, el hueso, la piel que puede servir para cobertura de quemados, y nada de eso, también quiero aclarar otro de los mitos, aprovecho, nada de eso genera desfiguración en el cuerpo. En el cuerpo, sí, que es una preocupación de la que tienen las familias. Tenemos llamada a esta hora. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Lo escuchamos. Sí, mi nombre es Leonina Castilla. Yo estoy viendo el programa ahorita, me interesó, ya que me escribí por internet para donante de órganos. Y me parece muy interesante, ya que uno puede salvar la vida de otro ser humano sin necesidad de esperar nada a cambio. Yo desde que estaba muy joven, yo tenía como unos 16 años, le salvé la vida a un niño que doné 1 litro de sangre aquí en Barranquilla, me acuerdo. Y le salvé la vida precisamente por donar ese litro de sangre. Y hasta la fecha yo trabajo con la Universidad Politécnico del Colombiano en el área de biblioteca. Y la universidad nosotros nos ha enseñado a todos a donar sangre sin esperar nada a cambio. Y siempre, cada año, yo dono sangre. Muchísimas gracias. Bueno, todo un ejemplo, eso es realmente lo que se tiene que hacer, lo que dice, como bien lo decía él y lo repitió, hacerlo sin esperar nada a cambio. De eso se trata. Adriana y Jorge, ¿uno puede especificar en el momento de donar los órganos qué órganos sí, qué órganos no? ¿O cuando uno es donante de todos los órganos? También es muy buena pregunta. Resulta que en el contexto colombiano uno tiene la posibilidad de hacer una voluntad anticipada, no solo sobre donación, sino sobre todo lo que uno quisiera al final de la vida de uno. Entonces uno hace un instrumento notariado donde uno especifica qué quisiera y puede ser tan detallado como uno quiera en el contexto de la voluntad anticipada. Entonces yo sí podría específicamente decir, quisiera donar todo menos tal componente, y reservar las razones, es muy personal. Digamos, el proceso, como tú lo decías, no es obligatorio, es un proceso muy libre, es un proceso personal. Tiene mucho sentido que las personas, de hecho, lo piensen bien, no solamente porque lo quiero donar, sino por si le puede servir a alguien. Por ejemplo, yo tengo una cirugía, tenía un defecto en la visión muy importante, no podía ver bien, y me hicieron una cirugía que me inhabilita para ser donante de córneas. Entonces yo en mi voluntad anticipada puedo expresar, bueno, y se los digo ya, mis córneas desafortunadamente no le pueden servir a otra persona porque ya están alteradas y en este momento pues ya no sirven para trasplante. Entonces las razones son muy personales, pero lo ideal es que la gente lo piense y lo hable en familia, porque la otra parte del asunto es que esto se da en un contexto de intenso dolor. Y siempre estamos hablando con las familias, o sea, es cierto que la ley hace que todos seamos donantes, pero para llegar a la extracción un componente esencial es que esa familia en duelo esté armónica con el proceso, que el personal asistencial también esté armonizado con el proceso. El Ministerio en febrero 3 sacó una circular, la 007, puntualizando, reafirmando eso que sabemos todos los médicos, y es que ese proceso de duelo también es muy importante y que la entrevista familiar en el proceso de donación es muy importante para viabilizar la extracción, que es, digamos, una decisión enteramente médica. Bueno, muy importante este tema, aquí nos pudiéramos quedar, yo creo que es un programa que sin duda, un tema que da para hacer otro programa que lo podamos desarrollar también, con más preguntas por parte de la gente. Jorge, muchísimas gracias por tu aprendizaje, por enseñarnos tantas cosas, también a ti, Adriana, gracias por estar acá en directo. Creo que de todas maneras con esta ley el país se ha metido de lleno como en el propósito de salvar vidas, Adriana, que es lo más importante, eso que tú decías, de hablarlo con nuestras familias, porque es un tema que es tabú, tenemos que hablarlo con nuestras familias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos volvemos a ver con otro tema de impacto aquí en directo. Gracias.